Bien, voy a procurarme ya irme más rápido porque veo que me voy a agotar el tiempo. Miren, entonces muy rápidamente, proponemos 11 como un operador cuyo dominio básicamente está determinado por estas condiciones de frontera. Bueno, no lo advertí, pero normalmente se pide que nuestros estados cuánticos sean por lo menos cuadrado integrables. Entonces, eso va prácticamente dicho. Entonces, 12 es un operador, perdón, sí, es un operador que correspondería a una extensión a tu adjunta, porque si ustedes toman en cuenta la necesidad de que esto se haga cero, la expresión 8 se anule, lo que pueden pedir para el dominio de esta extensión a tu adjunta es que psi de L sea 1 sobre lambda estrella, donde la estrella representa complejo conjugado por sí cero. De tal manera que el nuevo dominio definido en 12 garantiza que nuestro operador sea hermitiano. Y puesto que esta igualdad se cumple, pero esta desigualdad también se cumple, declaramos que P sub lambda es un operador, si bien hermitiano, no autoadjunto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora lo que quiero proponer es un ejercicio que que tiene que ver con la segunda parte de lo que mencioné. Mira, vean, vamos a proponer un operador que es un operador 14, el operador 14, que es un operador hamiltoniano. Este operador hamiltoniano le vamos a pedir que su dominio sea tal que los estados sean cuadrado integrables y que eventualmente en más menos infinito se anule. Nuestra propuesta es determinar una extensión a tu adjunta, como veremos. Entonces, para esto vamos a proponer que el potencial sea del estilo que ya también advertí y que replico aquí. Son 3 los parámetros del potencial. Son parámetros de acoplamiento entre la partícula y las fuentes que producen estos potenciales. También quiero decirles que si ustedes quieren tener una imagen de esta superposición de potenciales, pues esta podría ser, en el que destaco en verde un potencial escalón, en gris un pozo delta, ¿sí? De ahí el menos, y en anaranjado nuestra función, o mejor dicho, la primera derivada de la distribución delta de Dirac, que por cierto es una función antisimétrica o una distribución antisimétrica. Bueno, en fin. Miren. Es importante destacar que esta ecuación, que es la que queremos resolver, que es la de ecuación de eigenvalores, es válida para todo X y no para cero, evidentemente, porque en cero hay singularidades. Bien, también quiero decirles que si bien es cierto, H y la delta están relacionadas a través de la primera derivada, la segunda derivada de H conduce a la primera derivada de delta, en fin. A ver, esto le llamé solución estándar, es la que propone un libro o cualquier libro de cursos introductorios para resolver este problema. Si ustedes se dan cuenta, es la ecuación de Schrödinger multiplicada por diferencial de X e integrada desde menos epsilon a epsilon.
Aprovechando la distributividad de la integral, entonces lo que tenemos son 4 integrales al lado izquierdo y una integral al lado derecho. Como siempre, se propone un proceso al límite que eventualmente nos va a conducir a los siguientes resultados, en donde épsilon tiende a 0. ¿Sí? Es importante decir lo siguiente. Tiene que ver con lo que anticipé. De manera anticipada, para que funcionen las cosas, tenemos que proponer, por un lado, que psi y que psi bi'prima en 0 son continuas. Y de manera anticipada también tenemos que postular que psi prima es discontinua en 0 también, como vamos a ver dentro de un momentito. A ver, el término que contiene al escalón h y el término que tiene por integrando a la función psi de x, ¿sí?, se anulan en el proceso al límite, porque la continuidad de psi es lo que hace posible que eso ocurra. Hay dos integrales que no se anulan. Evidentemente, la que incluye a la delta y la que incluye a la delta prima. Esta integral prácticamente define a la delta o hace uso de la definición de la delta. Y esta otra integral hace uso de esto que en teoría de distribuciones se puede demostrar, es una identidad, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo se hace uso de esta propiedad que tiene la primera derivada de la delta. Bueno, cuando uno hace eso, entonces se olvida de esta integral y se queda con lo que evidentemente se indica en 23 y 24. Noten ustedes que cuando uno presenta este resultado, automáticamente está aceptando que psi prima de antemano es discontinuo. Es decir, antes de que pasen las cosas, ya estamos advirtiendo o estamos proponiendo que psi prima tiene una discontinuidad en 0. De ahí que 24 quede presentada como se indica. La otra expresión, esta integral, también es delicada. Es delicada por la siguiente situación, porque se apela al teorema fundamental del cálculo para llegar a este resultado. En este resultado nosotros observamos que para poder llegar a él se necesita usar el teorema fundamental del cálculo, pero noten ustedes, la integral que nos interesa obviamente tiene por integrando esta segunda derivada. De acuerdo a lo que sabemos del teorema, psi bi'prima tiene que ser continua, en particular en el origen. Si no, no podemos usar el teorema. Bueno, vamos a suponer entonces, como en esta metodología se propone, que psi bi'prima es continuo. Si lo es, entonces nosotros tenemos este resultado que está garantizado precisamente por el teorema fundamental. Es fácil observar que f de x entonces va a ser la primera derivada evaluada en x más una constante, que desde luego, para ser consistentes con el hecho de que f evaluado en f mayúscula evaluado en menos épsilon es 0, requiere que esa constante sea la primera derivada en menos épsilon. ¿Ok? Bueno, entonces el método usual dice, bueno, vamos a tomar a la primera integral, que en nuestra notación dado por la ecuación 26 se escribe como f
de epsilon, F mayúscula de epsilon, y nuevamente, utilizando 28, tenemos esta circunstancia. ¿Sí? Entonces, se integra usando el teorema fundamental del cálculo y se deja presentado el resultado como una diferencia de la primera derivada de la función evaluada en epsilon, ¿sí? Y la primera derivada de psi en menos epsilon. A través de este proceso al límite, entonces se enfatiza ese hecho, que la función psi' tiene un valor desde la derecha y otro valor desde la izquierda. Y nuevamente, insisto, esto es una suposición que se establece a priori, porque no hay argumento que, físico al menos, para advertir de manera anticipada que la primera derivada es discontinua. ¿De acuerdo? Bueno, al final de cuentas, si uno toma en cuenta lo que acabo de decir y se regresa uno a la ecuación de Schrödinger, en donde se integró, llegamos a este resultado, en donde es patente, porque así lo quisimos, advertir que hay un brinco en la primera derivada en el origen y que es proporcional a alfa y a la función psi de 0. ¿De acuerdo? Esto escrito en términos matriciales nos conduce a la ecuación 31. Bueno, esta ecuación 31, como ven, enfatiza que psi es continua, ¿sí? Y que psi' no lo es, ¿sí? Bueno, este resultado está equivocado, como vamos a ver dentro de un rato. Hasta ahí todavía no podemos anticipar, profe, que psi' de 0 es discontinua, ¿verdad? Aunque se desprendía de los límites, ¿no? Sí, más bien, a De ver, los te lo voy a límites. decir de una manera diferente. Yo quiero llegar a 31, ¿sí? Porque tengo la intuición de que psi' es discontinuo. Realmente no hay un argumento físico para advertirlo de manera anticipada. Aunque lo estamos Entonces, cada que yo tenga psi', pues lo presento como aparece, por ejemplo, en esta ecuación 29. Admito que psi' cuando se evalúa desde la derecha es diferente que cuando se evalúa desde la izquierda, simplemente porque así lo supuse. Ok, o sea, proviene de la suposición entonces. Sí, supón Ok. tú que tienes una intuición que viendo el potencial, sí, el potencial que estás estudiando, tú ya presientes que no puedes darte el lujo de igualar a 0,29 porque estás poniendo en duda la discontinuidad de la primera derivada. Ok. Si eso lo llevas a su última expresión, entonces llegas a 31, en donde psi es continua en 0, porque este factor es el numerador de este denominador, y por otro lado vas a tener la evidente discontinuidad que ocurre cuando supusiste que psi' es discontinua en 0. Bueno, me voy a apurar.
y voy a decirlo ahora como debe ser. Miren, por lo menos me conformo con que el tiempo que disponga lo aclaremos. Quiero aclarar qué significa usar la teoría de distribuciones para este problema. ¿Sí? Quiere decir no usar a priori condiciones de este estilo, no usar el teorema fundamental del cálculo y usar B0, alfa y beta sin restricción. Bueno, entonces, miren, esto es importante. Miren, el potencial que ustedes tienen y que denotamos por B sub menos más es un potencial singular. A ver, yo lo que quiero decirles es que 33 es una forma que nosotros vamos a aceptar para psi de X que yo sugiero para hacer posible su obtención. A ver, no significa de ninguna manera que 33 contenga de manera explícita o implícita una hipótesis de discontinuidad o de continuidad. Voy a hacer unas gráficas. Vamos a suponer que F1 y F2 son dos funciones completamente arbitrarias por ahora y que son desconocidas también por ahora, ¿sí? Y nosotros las buscamos, las encontramos, una vez que las encontremos, las sustituimos y vamos a obtener la parte espacial del estado estacionario psi de X que resuelve la ecuación de Schrödinger de eigenvalores, ¿sí? Vamos a suponer que esta sea la función F1, o mejor dicho, la gráfica que inicia en este punto y termina en este punto es la gráfica de la función F1, ¿me entienden? La gráfica de la función F2 inicia en este punto y termina en este punto, ¿de acuerdo? Sí. Esas dos funciones, ¿sí? Pueden o no cruzarse en el origen. Este es el caso en el que se cruzan en el origen y diríamos que F1 de 0 es igual a F2 de 0. El efecto que va a tener esa circunstancia en esta ecuación es que la función psi de X va a ser continuo en 0. ¿Sí me entienden? No olviden que h de X es un escalón que va, digamos, un escalón creciente. Acuérdense. Es una tijera el escalón para esa función. Es un escalón unitario. Esta es la función h de X. ¿Sí me comprenden? Sí. Entonces, una función F2 de X que, digamos, está definida en todo X, ¿sí? Y que una parte de esa gráfica inicia en este punto y termina en este punto, ¿sí? Se va a ver afectada cuando la multiplique por este escalón. De tal manera que lo que es el producto de F2 por h de X va a ser todo lo que está a la derecha de la línea vertical. ¿Me entienden? Sí. ¿Qué pasa con el producto F1 multiplicando h de menos X? Ahora voy a tener un escalón invertido. Aquí es el 1 y aquí es el 0. Este es h de menos X. ¿Sí o no?
Cuando lo multiplico por esta función que empieza aquí y termina acá, entonces yo me voy a quedar únicamente con lo que está indicado con puntos verdes. Entonces, ya vieron quién es F1 y F2, ¿sí? El producto F1 por H menos X es lo que está indicado donde hay puntos verdes en la gráfica de F1. ¿Sí lo ven? Sí. Este es un caso. Si F1 coincide con F2 en el origen, entonces, ¿cuál sería la conclusión sobre psi de X en el origen? Es continuo. Es continuo, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, no estoy yo, hasta que no conozca F1 y F2, anticipando la naturaleza continua o discontinua de psi de X. ¿Qué otro caso pudiera ocurrir? Si esta es la gráfica de F2 que empieza aquí y termina aquí, el producto F2 por H de X estaría indicado únicamente por los puntos amarillos que estoy aquí expresando en la gráfica. Y el producto F1 por H menos X, pues sería algo que empieza aquí y que definitivamente termina en cero para la gráfica F1. ¿Me entienden? Cuando yo noto, como es el caso de la figura, que F1 de 0 no es F2 de 0, como se ve de la figura, entonces, ¿cómo es psi de X? ¿Todos ven que es discontinua? Yo voy a meter a F2 a una maquinita que se llama F2 y F1 a una maquinita que es la ecuación de Schrödinger. Cuando la resuelva voy a obtener F1 y F2. Cuando la resuelva F1 y F2, lo voy a sustituir en 33. Cuando lo sustituye en 33 pueden pasar dos cosas, que sean iguales en 0 o que sean diferentes en 0. Si son iguales en 0, concluyo que el estado en su parte espacial es continuo en 0. ¿Me comprenden? Sí. Si yo resuelvo y encuentro que F1 evaluado en 0 y F2 de 0 son diferentes de 0, que es la figura que tengo aquí indicando con el borrador, entonces voy a concluir que psi de X es discontinuo en 0. ¿Está bien? Sí, sí. Quiero destacar también de una vez que si yo evalúo F2, esta función F2 en 0, entonces psi corresponde al valor, esta psi, esta, correspondería al valor que tendría la función a la derecha del 0. ¿Qué quiere decir F1 de 0 en términos de psi? Sería el valor que tomas psi desde la izquierda del 0. ¿Sí? Así que 33, lo que quiero convencerles es que 33 no es más que una forma de expresar a la función psi en términos de dos funciones desconocidas que están tijereteadas por dos escalones. Pero no estoy yo anticipando o prejuiciando alguna situación de continuidad o discontinuidad en sí. Quien va a determinar que lo sea o no va a ser la ecuación 34 o la ecuación 35. Bueno, entonces, vamos a tomar a 33, lo vamos a calcular en su primera derivada. En su primera derivada. Eso va a conducirnos a 39, ¿sí? Más aún, nosotros requerimos sustituir ese estado en la ecuación de Schrödinger que
exige una segunda derivada. Entonces, por eso que si ustedes hacen el cálculo de derivar esta expresión por primera vez y una segunda vez, van a obtener 40. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En el camino, para llegar a 40, quiero que vayan notando, ahorita, como ven, se llega a 40 a través de 41, que son identidades que se demuestran en teoría de distribuciones, ¿sí? Entonces, simplemente se toman para llegar a 40, pero lo importante es que vayan viendo la estructura de esa segunda derivada. Vean. Es un escalón invertido, aparece un escalón no invertido, una delta y una delta prima, ¿sí? Noten además que a través de las identidades que indico en 41, se puede llegar a 42 y nuevamente aparece el escalón invertido, un escalón normal, una delta y una delta prima. Todos estos son números, excepto esta segunda derivada de F1 de esa función que nosotros queremos encontrar y esa función que también está definida en toda X y que queremos encontrar. Bueno, otra parte donde necesitamos sustituir nuestra expresión de psi de X es en la parte donde aparece el escalón. El escalón es B0H por psi. Cuando esto se hace y se utiliza este hecho del escalón, ¿sí? Cuando se utiliza, se llega a este resultado. Entonces, lo importante es 43. Eso es lo que vamos a sustituir en la ecuación de Schrödinger. Por otro lado, cuando tomamos en cuenta este término también que está incluido en la ecuación de Schrödinger y utilizamos nuevamente una identidad, obtenemos este resultado, ¿sí? El cuarto término, que es justamente proporcional a beta y que expreso con estos tres factores, se reduce a esta expresión, ¿sí? ¿Cuál fue la que se redujo, profe? ¿Perdón? El término beta delta prima multiplicado por psi de X. Ok. Lo que va a quedar va a ser un binomio en donde aparece delta prima y delta. La razón es el uso de una cierta identidad. Ahorita no es necesario detallar, simplemente admitan que eso ocurre y es correcto, que es 46. ¿De acuerdo? Bueno, con todas estas cantidades ya calculadas, uno sustituye en esta ecuación es la ecuación de Schrödinger. Entonces, ya calcularon la segunda derivada, ya calcularon este término, calcularon este término y calcularon este término. Sí, desde luego, es el ansatz que tiene esta fisonomía. La sustituyen y van a encontrar esta ecuación de Schrödinger, pero expresada en términos de distribuciones. Y algo muy importante, esto, aunque no parezca, está definido para todo X, inclusive X igual con 0, porque las singularidades están explícitamente contenidas en esas distribuciones. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de Schrödinger que ven aquí es la misma expresada de una manera diferente.
Lo interesante de esto es que nosotros podemos considerar que las distribuciones a las que yo hacía referencia, por ejemplo, el escalón invertido que aparece aquí y acá, el escalón normal h de x que aparece aquí y acá, la consabida delta que aparece aquí, aquí y aquí, la delta prima que aparece aquí y también aquí, ¿sí? Son independientes, es decir, son distribuciones que no pueden ser construidas como una combinación lineal de ellas, ¿sí? Eso lo vamos a, Sí. eso lo vamos a admitir, perdón. No, todas esas son las que se veían en la ecuación 40, ¿verdad? Que veíamos más arriba. Eco, sí. Ujú. Entonces, lo interesante es que esta es la ecuación de Schrödinger, digamos, trastocada, ahora por distribuciones, pero ahora x igual con 0 tiene sentido, al menos para las distribuciones. Vamos a admitir, como se indica aquí, que son independientes entre sí. Entonces, cuando eso sucede, podemos decir, todo lo que multiplica al escalón invertido, que es esta cantidad y que es esta cantidad, tienen que ser iguales a 0. Y de esa manera obtenemos una ecuación diferencial para todo x de la función f1 que les grafiqué. Si ustedes hacen lo mismo ahora y agrupan todo lo que multiplica a h de x, que es el escalón normalito, van a obtener también van a obtener esta ecuación diferencial para la función f2 desconocida, pero que ya están a punto de conocer, porque si resuelven esta ecuación, la conocerán. ¿De acuerdo? ¿Qué Profe, pasa? perdón. Dime. El que digamos que son iguales a 0, la f biprima, ¿verdad? F biprima de x. Sí. ¿Es bajo qué hecho fue eso? A ver, limpio esto. Ajá, para poder obtener la ecuación diferencial al final, ¿no? Fue que ya se dice que f biprima es igual a 0, pero ¿por qué ajá, bajo qué hecho es que estamos poniendo f biprima igual que 0? Sí. Sí, a ver. Vuelvo a insistir. A ver, no lo voy a hacer, pero sí lo voy a plantear. Supón tú que busco términos que sean proporcionales a h menos x y me encuentro con este término y este otro término y no aparecen ya más. Esos son los dos únicos términos de nuestra ecuación de Schrödinger donde aparece h menos x. Ok. Entonces, vas a tomar esta cantidad y la vas a pasar a la izquierda de la igualdad. Digamos, la Claro, vas a poner claro. acá. Sí, ¿De acuerdo? Eso va a tener un factor común que va a ser h menos x. exacto. Bueno, Ujú. y eso va a ocurrir también cuando te preocupes por agrupar todo lo que multiplica a h de x, por Ya ejemplo. vi de dónde sale. Sí, ya. Ok. Así que, a ver Sí, si el te lo factor digo. común. Sí. Esta primera ecuación lleva un h de menos x. Sí. Esta segunda ecuación lleva un h de x. Esta tercera ecuación, ¿sí? O mejor dicho, el miembro izquierdo, tiene por factor común delta x. Y esta ecuación, el miembro izquierdo de esta ecuación, a delta prima de x.
básicamente. Entonces tienes una combinación de cantidades independientes. Esta es independiente de esta es independiente de esta y esta es independiente de esta. Y tienes todo igualado a cero. Todo esto igualado a cero. Bueno, acá, más. Todo esto, más esto, más esto, es igual a cero. Estoy hablando aquí ya casi corriendo. ¿Sí lo ves? Entonces, para que sea cero, esta cantidad tiene que ser consistente con este cero. Entonces, lo que multiplica h menos x es cero. Claro, claro. Ujú. Y lo que multiplica h de x por sí solo tiene que ser cero, etc. Como ocurre cuando desarrollas en una base. Obviamente no es el caso, pero si esto fuera un elemento de una base, esto fuera un elemento de una base y tienes una combinación lineal igualado a cero, entonces, ¿qué es lo que tienes? Que cada coeficiente que multiplica a cada elemento de la base es cero. Es cero. Ujú. Entonces es la misma idea. Bueno, entonces surgen 4 ecuaciones, una para F1, otra para F2. Noten que para F1 y F2 hay que resolver un par de ecuaciones diferenciales que son fáciles de calcular, de resolver, y donde figura el parámetro B0 justamente en el lado en el que no es cero, que es F2. ¿Sí se acuerdan? Es decir, B0 aparece aquí, pero no aquí. Aquí no aparece. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Que posiblemente es lo más importante para lo que estamos haciendo. Una relación de números. Y esta es una relación de números. La relación de números, ¿sí? 50, conduce a esta ecuación. Pero esta ecuación, ¿qué es lo que está indicando? Si es que la teoría de distribuciones la usamos correctamente. Que F1 de 0 no es F2 de 0. Eso traducido significa que F1 de 0 y F2 de 0 no es, digamos, no es 0, lo cual nos indicaría que psi es continua, pero no sucede eso. ¿Qué es lo que sucede? Sucede esto. Conclusión, psi de x es que discontinua sin haberlo supuesto. ¿Sí lo ven? 51 indica la discontinuidad de la función psi de claro. x, sin haberlo calculado, o supuesto, mejor dicho, más bien Ok, calculado. ok. Sí. La tercera ecuación, que es la 50, que es esta, que estoy ahora encerrando, esta ecuación, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos una discontinuidad